Astrología Para mortales. Astrología para mortales. Astrología para mortales. Un podcast de Zoraida Domenech y Pía Aravena. Porque la astrología necesita mortalidad y los mortales astrología. El podcast que vas a escuchar a continuación puede causar efectos transformadores en tu forma de ver el mundo. Tus relaciones, tu trabajo y tu concepto de ti mismo pueden verse seriamente alterados. Muy buenas, queridos mortales. Yo soy Pía y junto a mí mi querida cómplice Zoraida. Esto es Astrología para Mortales, un podcast que busca bajar la astrología a tierra. ¡Qué fuerte que ya vamos por el 4º año, queridos mortales! Les mandamos muchos saludos a todos los que nos escuchan desde España, México, Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay, Colombia y todos los países desde donde nutren este espacio hermoso en el que hemos ido compartiendo las bases de este lenguaje sagrado de la astrología de forma amena, divertida y sobre todo muy mortal. Y es hora de comenzar un nuevo ciclo. Así es, Pía, bienvenidas y bienvenidos a la ya 4ª temporada de Astrología para Mortales, que tanto estabais esperando, y es que ya hace bastantes meses que os anunciamos por redes de qué iba a tratar este año la cosa. Para los que no nos siguen en redes o no se hayan enterado de la movida, les cuento que las protagonistas de la temporada 4 vais a ser vosotras, queridas mortales. Y es que, después de traeros los signos, los planetas y luego las casas, queríamos traer una mirada todavía más práctica, más cercana y más útil a este espacio. Así que hace unos meses os pedimos que nos hicierais llegar vuestros temazos de vida, vuestras inquietudes, problemillas o problemones cotidianos para desgranarlos en cada capítulo usando la astrología al estilo mortal para daros una pequeñita guía o inspiración. A ver si lo conseguimos. A ver, y algo muy importante, van a necesitar de todo lo que han aprendido hasta ahora, porque vamos a ir uniendo cabos, vamos a ver la carta natal un poquito más en integridad. Exacto, Pía. En cada episodio vamos a elegir una temática universal, por así decirlo, melones que nos interpelan a todos y a todas, pero lo bajaremos a tierra con un ejemplo concreto que nos hayan traído las cartas de nuestros queridos oyentes. Pero antes os contaremos dónde mirar de vuestra propia carta por si estáis pasando por algo parecido y así os sirva de guía a vosotros también. Bueno, pues sin más dilación, que dé comienzo el primer capítulo, que va sobre, redoble de tambores, Pía, temazo de... la vocación. Chan, chan. Exacto. Bueno, el melonazo de la vocación. La verdad es que el melón de la vocación, la profesión, el propósito vital, estas preguntas del tipo ¿qué hago con mi vida? ¿En qué soy buena? ¿A qué me puedo dedicar? ¿Cómo me alineo con mi propósito? Esta me encanta. Son demasiado frecuentes en las sesiones individuales que tanto Pía como yo atendemos cada día, ¿no? Entonces seguro que muchos de vosotros os habéis sentido perdidos en este ámbito en algún momento. Quizá ahora mismo estás atravesando una crisis vocacional o bien lo puedes ver en personas que tengas a tu alrededor, jóvenes que no saben qué estudios escoger o personas que ya llevan muchos años en un trabajo pero que no les motiva y que quieren cambiar. Bueno, antes de nada, antes de meternos en este melón, decirte que es muy normal, que muchos seres humanos pasan por ello y que por lo general ni el entorno, ni la educación, ni la cultura social que tenemos respecto a este tema nos ayudan a tener claridad o herramientas para poder abordar este melonazo. En el capítulo de hoy pretendemos aportar una mirada astrológica a esta cuestión para que a través de tu carta natal puedas tener un poquito de guía, una nueva perspectiva para lidiar un poquito con ello. Sí, qué importante hacernos esa pregunta primero, como ¿cómo y por qué esta sociedad no se hace cargo de esta pregunta con más amor desde el principio? Y bueno, nosotras les trajimos la etimología para partir. ¿Cuál es la etimología de la palabra vocación? Viene del latín vocatio, que proviene de vocare, que es un verbo que quiere decir llamar. Entonces, la vocación tiene que ver con sentir un llamado. Y la vamos a usar aquí como esa llamada interna, que es como un impulso que nos anima a dedicar nuestra energía a aquello que resuena con nuestros anhelos, con nuestros valores. Es como esa fuerza que nos alienta para hacer un aporte a este mundo de forma muy orgánica, muy natural y que nos hace sentir satisfacción y realización personal. Es como que nos mueve y nos hace sentir vivas y comprometidas con algo. Algo muy importante es que la vocación, como lo vamos a tratar aquí, no es necesariamente algo que implique remuneración.
y aquí aparece esta gran palabra, la remuneración, porque siempre se nos mezcla aquí, se nos hace una mezcolanza entre cuál es la diferencia entre vocación, profesión, sentido de vida, propósito. Vamos a esclarecer un poquito de estas cosas. Exacto. Y para ello me encantaría poder empezando definiendo qué es la profesión, ¿no? Aquello a lo que te dedicas, es aquella actividad, aquel rol específico para el cual tenemos unas habilidades que pueden ser innatas o aprendidas y que en este caso sí que la llevamos a cabo a cambio de una remuneración económica y que en teoría, digo en teoría porque hay de todo en el mundo, pero en teoría aporta esta profesión algún tipo de beneficio a los demás, a la sociedad, al colectivo, ¿no? Claro, ¿qué pasa con este tema? Bueno, que socialmente se acostumbra a vincular la profesión un poquito también con el estatus social. Hay profesiones cargadas de prejuicios también y etiquetas. Por ejemplo, decir soy abogado, soy arquitecta, no se juzga, no se mira igual que decir soy basurero o soy camarera, ¿no? Y así que de base hemos aprendido de alguna manera que hay ciertos trabajos o profesiones que quizá me apetece hacer, pero ya sea por las creencias que tengo de ellos o directamente por cómo lo ve la sociedad, yo los descarto, ¿no? Me hace pensar en una adolescente que acompañé hace un tiempo que tenía unas habilidades sociales brutales y que trabajaba de camarero mientras estudiaba, también se dedicaba a temas de acompañar a niños y jóvenes en extraescolares y tal, y que le encantaba, pero era como un trabajo, pues mientras tú estudiabas otra carrera que en el fondo odiaba. Él me decía, es que no me gusta nada lo que estoy estudiando. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no te dedicas a profundizar en las profesiones que estás probando ahora? Déjate a ver, explorar eso, a ver qué tal. Se le puso una cara, o sea, dijo, ni loco voy a ser camarero. Y él era feliz haciendo eso, se levantaba contento. En cambio, cuando se levantaba para ir a la universidad, estaba amargadísimo. Entonces, no estoy diciendo que todo el mundo tenga que hacer ese cambio de paradigma de que todo lo que hemos hecho quizá en la adolescencia y tal, pues era aquello y ahora me equivoqué. No, a lo mejor no para todo el mundo tiene la misma importancia, pero sí como hacernos la pregunta, ¿no? De ver, ostras, ¿tengo prejuicios respecto a algunas profesiones? ¿Tengo ideas preconcebidas de algunos trabajos? Es muy interesante, ¿no? Y también es interesante ver que cuando estamos pasando por un momento de crisis profesional, nos demos cuenta de esas decisiones, esas miradas que quizás sí que hemos tomado en el pasado y poder decir, hostia, ¿por qué elegí ese trabajo y no el otro? ¿Por qué caminé hacia aquí, hacia allá? Y ver cuáles han sido los motivos reales y qué había detrás, ¿no? Y si esa llamada que decía Pía de la vocación en algún momento apareció, porque suele aparecer cuando somos más jóvenes, si estamos un poquito atentos, pero la solemos acallar, ¿no? Ya sea por lo que he comentado antes o simplemente porque el entorno también nos empuja a tomar determinadas decisiones, ¿no? Y después de hablar de la profesión o este concepto de la actividad a la que me dedico, hay otro temazo que a mí me gustaría meter, que es el tema del talento, ¿vale? Aquello en lo que somos buenos, aquello que la gente también viene mucho a las sesiones. Oye, ¿cuál es mi talento? ¿Qué se me da bien? ¿Qué sé hacer bien? Porque tampoco nos han ayudado a conectar con eso. Debería ser como mucho más fácil que lo sepas tú mismo que una persona que no te conoce de nada. Evidentemente la astrología nos ayuda a saber dónde mirar. Pero lo interesante es ver que, o hacer la pregunta, ¿la vocación está relacionada con el talento? ¿Aquella llamada para lo que yo he venido o que aparece en mí está siempre vinculada a lo que se me da bien? Bueno, no sé si tengo la respuesta, pero creo que es interesante mirarlo, porque quizá no siempre. También veamos a que hay personas que tienen un gran multipotencial. Esas personas quizá les estresa o les agobia pensar que tienen que desarrollar todos esos talentos en una forma concreta, en una vocación, en una mirada, ¿no? Y esto también es interesante poderlo ver. Y ya con esto cierro, Pía, y te dejo seguir. Y es que hace muy poquito escuché un ejemplo que comentaba un astrólogo que trajimos aquí al podcast a la temporada 3, que es Robert Martínez, y decía, mira, para encontrar... Él hablaba de propósito, luego hablaremos, pero bueno, para encontrar un poco esa llamada, esa vocación, que aquí hemos llamado más vocación, dice, imagínate que tu mejor amigo está fatal en todas las áreas de su vida, todo le va como el culo, en las relaciones, en la familia, en el trabajo, todo le va fatal, en lo económico, es un desastre, tú le quieres mucho y es tu mejor amigo y le va todo fatal. ¿En qué le ayudarías? ¿Cómo serías bueno? Te lo llevas de fiesta, le preparas la comida, le ayudas a montar un negocio, le ayudas con su pareja, ¿sabes? O sea, ¿qué crees que le podrías aportar? Entonces me gustó mucho esa mirada de ver desde el no pedir nada a cambio, ¿no? El decirlo hago por amor a esa persona, ¿en qué yo podría aportarle? Es bonito, ¿no? Es una pregunta que... Muy buen ejemplo, sí, me encanta. Y otra cosa, claro, que en relación a esto de si tengo que hacer aquello en lo que se me da bien, como que siento que hay también muchos ejemplos. Tú misma eres un buen ejemplo, que se te dan súper bien las matemáticas y ese mundo, pero como que no es algo a lo que le quieres dedicar tu vida. No. Y también, no sé, como también esto de
que hay muchas formas de desarrollar esos talentos, no solamente profesionalmente, o sea, puedo estar, o sea, acompañar niños qué sé yo, de forma como siendo tía, siendo madre, pero porque lo tengo ahí, pero no me tengo que dedicar necesariamente a eso. Bueno, y otra cosa es que cuando estamos desorientados en relación a la vocación, es muy interesante preguntarse qué es lo que yo quiero sentir cuando responda a esta pregunta. O sea, como si yo realmente doy con esa respuesta, quiero sentir paz, quiero sentir seguridad económica, quiero sentir reconocimiento. Quizás lo que en verdad quiero sentir es sentido y propósito. Entonces, claro, cuando vienen las personas a nuestras consultas astrológicas con esta pregunta, en general lo que quieren saber no es cuál es la vocación, sino que su existencia tiene sentido o sentir que son buenos para algo. Entonces, la pregunta, ¿cuál es mi vocación?, siempre esconde como significados muy inconscientes. Entonces, es importante depurar un poco como primera cosa, como limpiar la pregunta de estas cargas y hacerse esta pregunta, ¿qué creo que me va a proporcionar saber mi vocación? Para decirse entonces lo que quiero es, por ejemplo, abundancia económica. Es más fácil responder eso que responder la pregunta de la vocación. O lo que quiero es paz mental, o lo que quiero es sentirme útil en algo, o quiero sentir que mi existencia tiene sentido. Entonces, para dar cierta perspectiva y para calmar un poco la excitación que nos da esta pregunta y el miedo también que nos surge cuando no damos con la respuesta, porque a veces pasan años y que las personas están realmente en un laberinto de ensayo y error, y como que es como no lo encuentro. Entonces, como para bajar un poco eso, poder conectar con el sentido espiritual de la propia existencia, creo que es muy importante para poder abordar la pregunta de forma más serena y más amable con ese papel como individuo que tengo en el mundo. Entonces, partir por esa idea, o por lo menos a mí me hace sentido esto, que por vivir, por solo ser, ya estoy teniendo sentido. Y ese sentido es muy misterioso. Cada ser tiene una profundidad insondable, llena de sentido, con la que hemos ido perdiendo contacto por una vida muy superficial también. Y esta superficialidad nos lleva a querer llenar esta falta de contacto con ese sentido profundo con, por ejemplo, una utilidad profesional. Pero no es lo mismo. Y ojo, obviamente no tiene que ver con que, ya, entonces no hagas nada y ya estás teniendo sentido, sino que yo parto la búsqueda de cómo voy a dar sentido a mi existencia, esa parte donde yo colaboro con eso, pero desde un lugar de paz y no de frustración, de miedo, Entonces, incluso probablemente cuando parto desde ese lugar, me puedo incluso dar cuenta de que el hecho de que me costara encontrar mi vocación tenía un sentido. Porque después, bueno, así como para ser muy literal, porque después voy a ser orientadora vocacional, qué sé por yo, ejemplo. O Porque en ese camino tenía que pasar por X etapas antes de encontrarla, porque a lo mejor no estaba preparada para llegar a ella. A lo mejor me hubiera... De hecho, a mí eso me pasó con la astrología. La astrología llegó a mi vida con 20 años. Pero yo no estaba lista para nada. Tuvo que pasar todo un proceso muy... nada que ver, ¿sabes? Para que yo dije, ahora sí. Sí. Pero sí, tal cual, me ha venido ahora esto, perdón. Sí, qué bonito, ¿no? Bacán, es buen ejemplo, porque es que eso, mientras más voy pudiendo encontrar eso que me mueve y que me orienta, más también voy nutriendo y alimentando mi sentido profundo. Pero mientras más yo pueda sentir mi sentido profundo, que es incondicional, más voy a poder confiar en la vida, en que me está poniendo las etapas que necesito para ir atreviéndome a escuchar ese llamado interno, esa vocación que es única. Totalmente de acuerdo, Pía. Sí, tal cual. Y solo por aclarar una palabra que la hemos dicho antes, pero no la hemos dejado, quizá no la hemos definido, ¿vale? Que es el término de el propósito, ¿no? Es una palabra que no acabamos de usar, yo creo, de la manera todo el mundo igual, o sea, como pervertido un poco su significado. Yo, así como para hacerlo como muy llano y muy directo, el significado de propósito en el diccionario es ánimo o intención de hacer o no hacer algo. O 2, objetivo, meta, cosa que se quiere conseguir. Vale, desde esta mirada un propósito puede ser acabar una carrera, unos estudios, comprarse un coche, tengo el propósito de adelgazar, tengo el propósito de pasarme el siguiente videojuego, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El propósito, o sea, el tema es que en la ola New Age, ¿no? Le hemos puesto ese ingrediente
más filosófico, más metafísico, porque le hemos puesto el propósito de vida, ¿no? No es el propósito de hacer algo pequeño, sino el de vida. Entonces, como, wow, estamos hablando de algo un poquito más grande, un poquito, que creo que se nos va incluso de la mortalidad de este podcast, ¿no? Son palabras mayores, pero bueno. El propósito de la vida es esa razón última y misteriosa que decía Pía, ¿no? Por la que ocurre todo lo que ocurre al final, ¿no? Entonces, que cada uno encuentre el propósito de su vida para tal, o sea, yo lo veo como un poquito, a veces incluso prepotente, ¿no? Tengo que decir que me chirría un poco cuando digo estas palabras, pero al final es un camino que cada uno va a tener también que responderse, como decías antes, ¿no, Pía? Al final la existencia tiene sentido por sí misma y quizá el propósito de la vida es que estemos vivos, porque por algo lo estamos. Pero esas preguntas también forman parte, yo creo, de este juego, de este camino. Y yo simplemente me gusta más, pues como dice Pía, ¿no? Bajar un poco más a esa parte más de llamada, de vocación, de escucha interna, más que la gran palabra, el propósito. Y además es uno único y lo tengo que asociar a lo profesional. Esto creo que genera demasiada carga, demasiada presión y es interesante que podamos ver desde dónde hemos colocado estas palabras en nuestra vida, en nuestra psique también. Total, total. Me llené de escalofríos porque es así, o sea, además que está esta cosa de que en realidad va cambiando, o sea, como que, no sé, uno puede partir leyendo cartas y se da cuenta que en realidad pasa 50 minutos de la sesión explicando la carta y se da cuenta que en realidad lo que le gusta es hacer clase. Y como que, eso no quiere decir que no era parte de la vocación el momento de, o sea, se ve lo que quiero decir, es como hay tantos momentos que van acercándote a una cosa mayor, pero que cada momento tiene sentido en sí mismo. Totalmente. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Esta sección se llama Las claves astrales para la vocación. Una gran pregunta en astrología es ¿dónde mirar? ¿Qué miro en la carta si quiero saber tal cosa? Pues en esta temporada lo que vamos a hacer es seleccionar una lista muy ordenada. Vamos a intentar de ser lo más Virgo posible. Puntos claves de la carta para que ustedes tengan como un kit de dónde mirar principalmente, y a esto le vamos a llamar las claves astrales para. En este caso, el capítulo de hoy vamos a ver las claves astrales para la vocación. Algo muy importante, cada carta tiene una estructura particular y a veces, por muy fuerte que esté una de estas claves astrales de las que les vamos a hablar ahora, si la estructura de la carta es una energía que en general tiende a ser muy diferente a ese punto importante, eso quizás no se va a poder desarrollar con la misma facilidad que una estructura que va en el mismo sentido. Pero ojo, esto no es necesariamente un problema, porque es lo que va generando alquimias y mezclas que son muy creativas y que van a permitir que cada ser se exprese de una manera tan original y única. Otra cosa, a veces hay puntos que no vamos a considerar como clave astral, pero bueno, ahí lo vamos a ir viendo, esto no es necesario explicarlo antes. Así que ahora vamos directamente con las claves astrales para la vocación. Muy bien, pues empezamos por el Sol. El primer punto clave es, como no, el astro rey, ¿no? Si os acordáis un poquito de la temporada 2, donde hicimos los planetas, os decíamos que el Sol es uno de los puntos más importantes para comprender nuestra esencia, nuestra fuente de vitalidad y nuestra identidad propia también, ¿no? Es el planeta central de la carta y aporta sensación también de cohesión, de coherencia. Además, el Sol también simboliza nuestra fuerza interior, nuestra pasión, nuestra capacidad de crear, nos anima a expresarnos con autenticidad. Es de esta energía solar, además, de donde emanan muchos de nuestros talentos y habilidades innatas. Pero quizá la parte más relevante para la temática de hoy es que el Sol nos impulsa a buscar la autorrealización. Y es en esa búsqueda donde aparece la vocación, ¿no? Ese deseo de encontrar una actividad, una ocupación que al realizarla nos llene de satisfacción, nos haga sentir plenos y en coherencia. El Sol va a llevarte a que te preguntes cosas como qué te apasiona, qué te enciende, qué quieres crear en el mundo, qué te llena de vitalidad, con qué actividades te sientes más tú misma que nunca. Y en los ejemplos que veremos después con cartas reales vamos a ver la posición del Sol en la carta tanto por signo como por casa. Genial. Algo que también miramos en general cuando vamos a leer vocación o lo que sea en la carta son los aspectos astrológicos, pero como no hemos explicado en temporadas anteriores, no los vamos a considerar por ahora, pero si quieres profundizar y empezar a leer cartas como un todo y mirar aspectos y toda la complejidad, te invitamos a nuestro curso de síntesis de carta que vamos a estar lanzando prontamente. ¡Sí!
Ciertas. Bueno, vamos con la segunda clave astral para la vocación. Saturno. Vamos a mirar Saturno por signo y por casa. ¿Por qué Saturno? Porque es el planeta que tiene la función de construir realidad. Es ese lugar de nosotras que se pone manos a la obra, que planifica, que organiza, que concretiza. Y por lo tanto, obviamente es un punto muy clave cuando estamos hablando de vocación, porque gracias a su manera de ponerse en acción, es que ese llamado que siento lo puedo poner en práctica. Entonces, es como ese lugar de mí que dice, a ver, ¿te gusta cantar? ¿Ok? ¿Quieres hacer de eso tu profesión? Ok, cuéntame más. Te vas a inscribir en una escuela de música. Ya, te estoy tomando más en serio ahora. ¿Y cuáles son las ventajas que tienes? ¿Cuáles son tus obstáculos? ¿Cuánto dinero necesitas para prepararte bien para todo esto? Entonces, como el examinador que va a hacerte las preguntas incómodas, pero que son las necesarias para que se ponga en obra todo lo necesario para que ese proyecto tenga pies y cabezas. O sea, es tu disciplina, tu foco. Además, Saturno es el planeta de nuestras metas y ambiciones, algo que también tiene que ver en algún sentido con la vocación. Y Saturno, además, como es un planeta social, tiene mucho que ver con un llamado a contribuir al mundo, a la sociedad. Entonces, lo que vamos a mirar es en qué signo está. Ese signo nos va a decir la forma que tiene ese Saturno de concretar, el tipo de disciplina que necesita, la forma de enfocarse, de organizarse y de dónde obtiene ese llamado a aportar y a construir en sociedad. Y la casa nos va a decir en qué área de la vida ese potencial puede tener más fuerza. Otro punto clave que vamos a ver es Júpiter. ¿Por qué Júpiter? Porque en Júpiter podemos leer lo que orienta a las personas. Es un punto de sentido. Es la función interna que genera justamente una sensación de vocación. Tiene que ver con nuestra capacidad de orientarnos, con nuestros valores, con nuestras creencias y sobre todo con la confianza y la motivación, que son fundamentales a la hora de pensar en la vocación. Tiene Júpiter la función de mantenernos motivadas, de infundirnos confianza, de hacernos sentir orientadas y movidas por un deseo de seguir adelante. Y para que yo pueda escoger una carrera, por ejemplo, o que pueda dar rienda suelta a eso que siento que es mi vocación, tengo que creer plenamente en eso en lo que me voy a aventurar. Y ese creer nos lo da Júpiter. ¿En qué signo va a estar Júpiter? Nos va a decir mucho sobre aquello que te hace sentir entusiasmada, el tipo de temáticas que te van a insuflar esa inspiración, esa sensación de expansión que nos da Júpiter. Y el signo va a ser como el llamado. Entonces, por ejemplo, un Júpiter en Aries puede ser que la motivación la encuentro en la acción, en el competir, en el ser pionera. ¿Se ve? Entonces, bueno. Y la casa nos va a hablar de qué área de la vida va a hacer que yo pueda expandirme, aprender profundamente para sentir esa dirección, en qué tipo de escenarios voy a poder motivarme, confiar, orientarme. ¿Se ve? Entonces, Saturno es una clave astral, Júpiter es la tercera clave astral y ahora vamos con la cuarta, que son las casas. Es un espacio un poquito más diferente, no es un planeta en concreto, no es un punto solamente, sino son las 3 casas de tierra, la casa 2, la casa 6 y la casa 10, acompañaditas de sus regentes. Y aquí es donde a ver si habéis hecho vuestros deberes, aunque nosotros os iremos contando en cada ejemplo, en cada carta, cuáles son los regentes de cada casa, pero en vuestras cartas en concreto tendréis que mirar cuáles son los regentes de los signos que inician cada una de estas casas. Bueno, ¿qué son las casas de tierra? Las 3 casas de tierra se relacionan directamente con aquello que hemos venido a materializar, a crear en este mundo. Representan un triángulo súper fundamental de nuestra carta para concretar, para conseguir estabilidad y la realización de esos objetivos que nos propongamos en cada momento, ¿no? Las casas de tierra, como he dicho antes, se enfocan en la manifestación tangible de ideas y deseos, como que bajamos al elemento tierra, lo que está en elementos más volátiles. Nos ayuda a convertir esos sueños, esas ideas de verdad en realidad, con talento y trabajo y disciplina, sí, es lo que piden estas casas. La casa 2 en concreto, como os decía, habla de talentos, recursos y también aquello que valoramos, cómo nos relacionamos con la abundancia y el merecimiento. Esto es súper importante para el tema vocacional. También en ella podemos ver qué relación tiene la persona consigo misma a nivel de autoestima y de valoración propia. Podemos responder aquí a preguntas como: ¿cuáles son mis talentos? ¿Cómo puedo construir seguridad? ¿Qué es lo que valoro? ¿Cómo me valoro a mí misma? ¿Cómo me relaciono con los recursos que poseo, con mi dinero, con mi tiempo, con mi energía? Por otro lado, la casa 6 muestra
cómo es la forma que tenemos de gestionar y de organizar esos recursos para ponerlos al servicio. En qué usamos, invertimos nuestro tiempo, dinero y energía y si podemos hacerlo eficientemente o no. De este modo también representa el ambiente cotidiano, por lo que el ambiente laboral, ¿no?, en donde vamos a estar trabajando diariamente, se aparecerá en esta casa. Aquí pasamos un montón de horas, de hecho demasiadas a veces, en ese espacio laboral, ¿no? Nos habla también de los hábitos diarios que más resuenan contigo y es la llamada casa de las rutinas de la salud y el servicio. Y aquí nos vamos a preguntar preguntas como: ¿qué tipo de ambiente cotidiano me hace bien? ¿Cómo cuido mi salud a todos los niveles? ¿Cómo es mi organización, mi eficiencia? ¿Qué servicios siento que he venido a traer al mundo? Y por último pasamos a la tercera casa, la casa 10, que es la casa donde vemos reflejadas nuestras metas, nuestros objetivos y también ahí aparece nuestra capacidad de compromiso y de disciplina para lograrlos. Vemos ahí la idea de que cada uno de nosotros tenemos una mirada diferente al éxito y también una mirada diferente a cómo queremos ser reconocidos o vistos públicamente. En ella vemos muy claro la energía de la profesión. Ahí sí, no tanto la vocación solamente, sino en las casas 10 muchas veces se ve rasgos característicos de profesiones concretas a las que se dedicará o se ha dedicado la persona en el pasado. Ella responde preguntas como: ¿cuál es mi idea de éxito? ¿Cómo puedo alcanzar mis metas? ¿Cómo es mi imagen social? ¿Cómo soy mi propia autoridad? ¿En qué quiero ser un referente para otros? Muy interesante el tema de los referentes en la casa 10, los que tengo y los que, en el que yo me quiero convertir. ¿Y qué aporta mi trabajo al mundo? Como podéis ver, todas juegan un papel clave a la hora tanto de ver mi vocación como mi profesión y tenemos de alguna manera también que ver qué signo está en estas casas, como os decía al principio, qué signo comienza cada una de estas casas y qué planetas están en ellas, aparte de los regentes, qué planetas están en mi casa 2, en mi casa 6, en mi casa 10, tenerlos en cuenta y con eso ver un poquito, iremos desgranando con los ejemplos concretos, qué me están contando de esa parte vocacional mía. Maravilloso. Y finalmente, la última clave astrológica para la vocación es el nodo norte. No hemos visto al nodo norte en temporadas anteriores, así que les voy a contar un poquito ahora. Los nodos no son planetas ni asteroides, son dos puntos en los que la órbita de la Luna se intersecta con la línea por donde pasa el Sol alrededor de la Tierra, en ese movimiento aparente visto desde la Tierra, o sea, eso que se llama eclíptica para los que quieren profundizar. Y son dos puntos enfrentados, que siempre se sitúan en dos signos opuestos y complementarios. El nodo norte, que es el que nos convoca aquí, tiene que ver con cosas crecientes, con cosas que aumentan. Y el nodo sur tiene que ver con cosas decrecientes, cosas que disminuyen, porque los nodos representan justamente el punto donde la latitud de la Luna comienza a aumentar y subir o disminuir y bajar. El nodo norte también lo pueden encontrar como la cabeza del dragón y el sur como la cola del dragón. Y bueno, ustedes pueden encontrar muchas interpretaciones diversas sobre los nodos. Se habla mucho de que son puntos kármicos que tienen que ver con vidas pasadas y futuras. Incluso muchos astrólogos se refieren al nodo norte como el propósito de encarnación. Pero hagámosla fácil, menos es más. Todas estas cosas son de muy difícil digestión, así que yo creo que podemos decir norte. O sea, nodo norte es norte, en el sentido de que nos da una dirección. Donde está el nodo norte, pensemos que es la cabeza del dragón que tiene ojos para ver hacia dónde va. Entonces, ¿por qué el nodo norte es importante para la vocación? Porque justamente es esa mirada hacia que nos permite ese llamado, porque el llamado es como esa cosa que nos llama hacia algún lugar, y como tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con una evolución de nuestro ser. Entonces, todo aquello que nos llama a evolucionar, en cierta medida nos orienta y nos direcciona, pero desde un lugar muy profundo. Entonces, va a ser muy importante ver en qué signo y en qué casa está ese nodo norte, porque nos estará indicando qué tipo de energía y qué tipo de experiencias nos darán un norte muy profundo en nuestra búsqueda. Vale, pues así resumiendo, tenemos al Sol, a Saturno, a Júpiter, a las 3 casas de tierra y al nodo norte, ¿vale? Creo que estamos listas para empezar con el primer ejemplo mortal, ¿o qué? ¿O nos falta algo, Pía? No, creo que estamos. Y algo muy importante, con lo que tenemos que partir antes de meternos en los dramas mortales, es la advertencia. Ah, eso nos falta, es verdad. Nos falta la advertencia. Bueno, ahí voy.
Venga. Las interpretaciones que vas a escuchar a continuación son una pequeña muestra de todo el potencial y la complejidad que hay detrás de la carta de cada mortal. Quizá en los 60 minutos que dura este episodio te ayudamos a dar algo de luz a tu drama vital, pero por favor, si necesitas profundizar, agenda una consulta profesional con cualquiera de nosotras o con tu astróloga de confianza. Muy importante. Nos amamos las advertencias, ¿no? Sí, mejor avisar, el que avisa no es traidor. Bueno, vamos con los dramas mortales. Nos escribió esta persona, que la vamos a llamar nuestra querida Libra, que nació el 2/10/90 a las 11:11 en Berga, Barcelona. Ella dice así en su correo. Buenas, queridas maestras mortales, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradeceros el estupendo curso para mortales. He aprendido mucho, se nota que lo hacéis con gusto. Desde hace tiempo siento que tengo una misión, pero ya no sé si la tengo o la he creado para sentirme con un propósito que me motive en este mundo tan complicado. Estoy en un punto en el que siento que han pasado tantas cosas que ya no sé si es real o es obsesión esa sensación. Tengo un proyecto desde que empezó el COVID, en su momento lo dejé parado porque me adelanté un poco y ahora siento como si fuera el momento, pero sigo confundida. El proyecto es muy grande, es decir, tiene mucho trabajo y es algo que no he hecho nunca. Necesito una guía clara para saber si me olvido del todo o realmente tengo las energías a favor para traer a tierra esta idea. Me gustaría sinceridad, dice. Nada de bueno, con estas energías podríais tal, no por nada, es solo que me gustaría lanzarme o cerrar, si fuera el caso, con todo el peso del universo. Chan, chan. Bueno, para los que estáis en YouTube, he compartido pantalla, creo que se ve bien, Pía, ¿no? Sí, pero no os perfecto. preocupéis, los que nos escucháis desde Spotify o otra plataforma solamente de audio, vamos a intentar explicar muy bien qué vamos a ir viendo en cada punto de la carta. Lo primero que quiero decir es que nuestra querida Libra nos pregunta por tomar una decisión como con ese todo peso del universo, y lo que sí que queremos especificar es que no vamos a ver tránsitos, no vamos a ver energías disponibles del momento presente ahora, porque no es lo que atañe a esta temporada, pero nos parecía una carta interesante, nos parecía una mirada interesante para poderla traer. Así que sí que vamos a estar viendo su energía natal, la energía de lo que su propia carta sí que nos habla, pero no vamos a poder concretarle si ahora, en este momento de su vida, de su existencia, es el mejor momento, por ejemplo, para emprender o para tomar acción o no. Aunque sí que creo que vamos a darle muchas claves para poder vislumbrar un poco si este proyecto grande que ella tiene en mente va alineado con ella o no. ¿Sí? Empezamos. Primer punto clave, que hayamos dicho cuál era el sol. Podéis ir a vuestras cartas, queridos mortales, cada uno de vosotros, y mirar dónde tenéis el sol por signo, por casa. Espero que esto esté chupado ya y que todo el mundo lo tenga muy, muy sabido, pero bueno, por si acaso sale algún nuevo oyente, cogemos nuestra carta natal y vemos el simbolito del sol, ese círculo con el puntito donde está por signo y por casa. Nuestra querida oyente lo tiene en Libra y en la casa 10, como podéis ver aquí en la carta, los que tengáis el YouTube puesto, y si no, también lo podéis ir a ver a YouTube, si no os habéis visto nunca, para vernos el careto y para ver la carta de nuestra querida Libra. Bueno, ¿qué significa este sol? El sol, como hemos dicho antes, responde a las preguntas: ¿cuál es mi identidad? ¿Qué me apasiona? ¿Qué quiero crear? ¿Qué me da vitalidad? ¿Cómo me siento autorrealizada? Y el sol en Libra nos habla de que existe, ¿no?, como una llamada, esa vocación o esas ganas que se están ligadas a la energía libriana, que son energías que vienen a traer equilibrio, armonía, belleza, incluso se puede relacionar con temas de moda, arte, diseño, pero también con toda la parte de vincularidad, la justicia, la escucha al otro, la elocuencia, la diplomacia, la mediación y la resolución de conflictos son temazos que este sol quiere traer al mundo. Porque además, como está en un entorno casa 10, que hemos dicho que era además un punto clave de la carta también para ver el tema de la vocación, todos estos temas librianos quieren aparecer de manera muy fuerte en lo profesional o en lo social, ¿vale? No hace falta que solo sea en lo profesional, puede ser que sí, que te dediques a ser abogada o diseñadora de moda, o que te dediques al arte o a la armonía en cualquiera de sus formas, pero también puede ser que te hayas colocado en un rol de resolvedora de conflictos, por ejemplo, en tu familia o entre tus compañeros de trabajo. Eso también sería ocupar muy bien un sol en Libra en casa 10, ¿vale? Además, tener el sol en 10 implica que la profesión y las metas y los objetivos que quiero conseguir en este ámbito van a jugar un papel súper importante en mi vida, de hecho en mi identidad. Incluso puede haber
una identificación grande, ¿no?, de lo que yo soy, el sol, lo que soy, con mis logros, mi trabajo, mi éxito, lo que produzco, lo que soy capaz de aportar al mundo. Y no es menor que la pregunta de nuestra querida Libra vaya sobre el tema de la vocación. Así que yo aquí te diría que la clave para mí está en que puedas ver, ¿no?, cómo de importante es este espacio en tu vida, realmente que le estás dedicando una energía importante y que es algo pues que te mueve mucho a nivel solar, a nivel de identidad para ti, y es importante que le dediques tiempo. Y este emplazamiento en concreto nos habla de esa necesidad, yo diría, de embellecer el mundo, ya sea haciendo justicia, creando arte o resolviendo conflictos, pero si este nuevo proyecto que comienzas vibra con estas ideas de traer algo más equilibrado, más armonioso al mundo, yo te diría que de momento la temática está alineada con tu carta. Buenísimo. Creo que esto nos va a servir mucho, amiga. Como los mortales van a estar felices de esta temporada. Bueno, vamos con la segunda clave astral. La idea entonces es que ustedes vayan viendo estos ejemplos, cómo ir aplicándolos. La idea es que con esta carta, que quizás ustedes dicen, pero yo no me identifico exactamente con ese problema. No, pero pueden ver cómo se aplica. Entonces, la segunda clave es Saturno. ¿Qué responde Saturno? ¿Qué me estructura? ¿Cómo encuentro disciplina? ¿Cómo encuentro foco? ¿Cómo hago realidad? ¿Cómo maduro también? Entonces, en esta carta vemos que Saturno está en Capricornio. Cuando tengo un Saturno en Capricornio, quiere decir que Saturno está domiciliado, está en su propia casa. Si no me creen, pueden ir a ver el capítulo de Capricornio y de Saturno. Y aquí lo que vemos es que esta persona tiene una fuerza de estructurar, de materializar, que es gigante. O sea, ella puede edificar proyectos porque tiene paciencia, tiene esfuerzo, cuenta con esa necesidad de poder realmente realizar. Ahora, algo muy importante va a ser el autorreconocimiento, ¿ya? Porque si ella no se reconoce a sí misma, va a ser muy difícil que pueda conectar con toda esta estructura. Entonces, madurez es algo que te va a ayudar mucho para poder concretar, porque vas a poder tener menos en cuenta cosas como el deber ser, lo que dirán, lo que está bien. Y algo importante también es que este Saturno está en una de las casas, que ya vamos a ver, que son de las casas importantes para la vocación o la profesión, que es la casa 2. Y la casa 2 nos habla de que para poder ponerte en contacto con tus recursos internos, necesitas tomarte en serio. Tomarse en serio tiene esta fuerza capricorniana y esta fuerza saturnina, porque implica autoridad interna. Tú eres una persona que tiene mucha capacidad de ser confiable, de hacer las cosas bien hechas, de valorar el esfuerzo, de hacerse cargo de las cosas, de hacerse responsable. Y cuando toda esta fuerza la tengo en casa 2, es algo que el mundo valora de ti. Entonces puedes ponerlo en el mundo y se te va a dar intercambio por eso. Algo importante, todo en la temática de hacer dinero, de encontrar tu valor, es un tema de maduración lenta. Saturno lo que toca es lento, cocción lenta. ¿Por qué? Porque busca excelencia. O sea, ahí donde está Saturno es un lugar donde podemos ser excelentes, pero donde podemos ser excelentes necesitamos práctica. La práctica hace al maestro. Paciencia y trabajo. Tú dices, por ejemplo, en tu carta, siento que esto es algo grande. Claro, porque Capricornio es una energía de grandes metas. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza para concretarlas, tiene capacidad de materializar, de hacer realidad proyectos, trabajos, de ser pilar y sostén de grandes cosas. Y aquí el gran ojo y consejo sería la hiperexigencia puede realmente ser tu peor enemiga. Entonces, queridos mortales, ustedes recuerden mirar dónde está Saturno en sus cartas por signo y por casa y hacer un poco este mismo ejercicio. Genial. Pues vamos con la tercera clave, que es Júpiter. Cogemos a este Júpiter, lo buscamos en nuestra carta natal, también por signo y por casa. Y como decía Pía, es verdad que estos planetas forman parte de estructuras más grandes. Aquí vemos que Júpiter está conectando, se está hablando con aspectos con otros planetas, pero no queremos entrar a abrir ese melón que es enorme y que es muy necesario, evidentemente, para tener una lectura mucho más profunda y mucho más detallada, pero para que nos podamos entender, para que no haya demasiado tecnicismo, hemos decidido llegar hasta ahí, ¿no? Casa y signo, que es lo que habíamos explicado en temporadas anteriores. Y sí, es verdad que deciros, como dice Pía, que este año va a salir sí o sí aquí poquito nuestro curso y ahí sí que os vamos a contar todo con súper detalle, podéis profundizar y que tenemos un montón de ganas de veros al otro lado de la pantalla, así que muy felices. Venga, vamos con Júpiter. Júpiter, en este caso, en esta carta lo tenemos en Leo
¿vale? Aquí y en la casa 9. Júpiter responde a las preguntas: ¿en qué confío? ¿Cuál es mi verdad? ¿Qué aporta sentido a mi vida? ¿Cuáles son mis ideales o en qué creo? ¿Y cómo crezco y me expando? Este Júpiter en Leo en casa 9 trae para nuestra querida Libra una profunda pasión por aprender y también por expandirse personal y profesionalmente y filosóficamente, ¿no? Es como quiero hacerme grande en todos los ámbitos. También esconde un fuerte deseo de explorar nuevas ideas, nuevas culturas, nuevas experiencias, tener aventuras, quizá un viaje revelador, quizá un libro que te ha cambiado la mirada, un retiro o alguna experiencia con alguien que te ha hecho caer alguna ficha. Son quizá esas claves, esos lugares, esas aventuritas en tu vida que las puedes ir trayendo y buscando para que te acerquen a esa búsqueda de ese sentido, para que te den un poquito más de mirada con esa verdad que estás buscando. Tu expansión va a venir de aprender cosas nuevas, ya sea a través de estudios más formales y más típicos o a través, como te decía, de viajes y experiencias que salen un poco de tu cotidiano. Y también Júpiter en Leo habla de como un cierto entusiasmo, una gran motivación que se puede contagiar a los demás. Y esto es un temazo porque muchas veces pasa que los planetas los ponemos afuera, no los integramos en nosotras, sino que los proyectamos fuera. Esto lo hemos hablado también en algunas temporadas. Y puede ser que acercándote al mundo de desarrollo personal o de descubrirte a ti misma o de buscar referentes o guías, hayas puesto ese carisma que tú tienes y que tú puedes expresar perfectamente en otros, ¿no? Que le hayas dado esa veracidad, ese sentido, esa credibilidad a otros y que ahora poco a poco la vida te está pidiendo que te la des a ti. Que vuelvas a creer y a confiar en qué, en tu propia creatividad leonina, en que tú eres capaz también de tener ese carisma, esa manera de expresarte con ideas propias, con maneras de ver el mundo, de entender una cosmovisión que no dependa siempre del otro, ¿no? Que no esté enfocada en copiar o en hacer prácticas, ideas o en repetir cosas que han hecho otros antes porque las ves como muy carismáticas, muy bonitas o muy inspiradoras, sino que de ahí evidentemente puedas beber, pero que te lo hagas a tu manera. Leo necesita que sea muy auténtico, que sea muy de verdad, muy tuyo, ¿no? Entonces yo siento que con este emplazamiento todo lo que tiene que ver con enseñanza, compartir con otros, compartir tu verdad, tu filosofía, puede ser algo súper, súper potente. Para ti, no sé si el proyecto que nos hablabas, como no has contado la temática, pero si tiene que ver con que tú te abras un poco a compartir ese conocimiento con los demás y que crees tu propia manera de entender el mundo y que eso lo puedas dar a otros, siento que también vuelve a estar pues en este sentido, con esta clave muy alineado con tu carta. Tremendo, sí. Vamos con la siguiente clave astral, que si recuerdan son... Póngale pausa y respondan ustedes. Las casas de tierra. Exacto. Bueno, ustedes miran en sus cartas dónde empieza cada casa. Recuerden que aunque a veces la casa está en 2 o incluso a veces 3 signos, lo que importa es la línea de comienzo de la casa. Entonces, en este caso, como nos va a mostrar nuestra querida modeloca, las casas de tierra están en el elemento tierra. La casa 2 está en Capricornio, la casa 6 está en Tauro y la casa 10 está en Virgo. Vamos entonces primero con la casa 2. La casa 2 responde a la pregunta: ¿con qué recursos cuento? ¿Cómo monetizo? ¿Qué tengo yo muy valioso para intercambiar en el mundo? ¿Cómo me valoro y cómo me hago valorar? Y parte de estas respuestas las encuentro en el signo, en el regente del signo y en los planetas que se encuentren en esta casa. Entonces, en este caso, tenemos la casa 2 en Capricornio, como ya les decía arriba, pero aquí lo importante es que tenemos 3 planetas. O sea, tenemos Saturno, que nos da toda esa fuerza de sostén, de responsabilizarse, de hacer esfuerzo para poder conseguir las cosas que tienen que ver con lo material. Pero tenemos también a Urano y Neptuno, que son fuerzas transpersonales. Y cuando tenemos planetas transpersonales, tenemos un llamado como a la trascendencia del tema que sea la casa. En este caso, de las posesiones, de producir valor, de generar recursos. Entonces es como una necesidad interior de tener una comprensión y un sentimiento mucho más profundos hacia esta esfera de la vida. En el caso particular de Urano,
hay como un llamado interno a crear vías muy nuevas de generar recursos, de ser muy innovadora en lo que tú ofreces al mundo, de hacer cambios recurrentes también en tus fuentes de ingresos. Te diría como que es importante diversificar, de ir más allá también de lo típico. Entonces, te diría, en el terreno de los recursos, tú haz que circule la cosa, que el dinero circule, que los bienes circulen, ábrete también a que entren cosas muy nuevas, muy diferentes, que irrumpan, porque la palabra irrumpir es una palabra muy uraniana, no es solamente como de yo hago cosas novedosas, sino también de permito que cosas novedosas me ocurran en este nivel. Y algo también muy importante es cuestionar lo tradicional. Ahora, aquí algunos mortales que han sido muy mateos, muy aplicados con las temporadas anteriores me van a decir, pero ¿cómo? Si la casa 2 está en Capricornio y que además está Saturno, que tiene que ver con temas tradicionales, ¿por qué estás diciendo que lo tiene que cuestionar? Y esto es lo interesante de la astrología, que cuando empezamos a mezclar los arquetipos, a mezclar las energías, nos vamos dando cuenta de la creatividad que hay en cada potencia. En este caso, claro, por un lado tenemos toda la parte saturnina que podríamos decir, sí, un trabajo tradicional, hacer las cosas como se hacen, como siempre se han hecho, pero esa es una versión de lo capricorniano. Pero acá lo capricorniano además está ligado a lo uraniano, que es un llamado a abrir puertas y ventanas para dejar entrar la novedad en mi vida y al mundo, porque los que tenemos uranos fuertes tenemos como que ser embajadores de esa energía. Entonces, ¿cómo las mezclo? Bueno, la Capricornio tiene esta fuerza de sostén, de autoconvicción, de autoridad interior que me permite responsabilizarme por aquello que hago. Entonces, por eso antes decía autorreconocimiento para poder liberar. Parto de ahí. Y por otro lado tenemos a Neptuno, que tiene un efecto disolvente, tiene un efecto muy profundo, quizás aparezca un llamado de servicio o también de generar recursos de una forma que se conecte profundamente con el alma. Tú tienes unos dones de sensibilidad y empatía que puedes poner en intercambio con el mundo, mucha imaginación. Entonces es como si quisieras imbuir el mundo material de una significación más emocional, más simbólica. O sea, yo diría que hacer dinero por hacer dinero no es realmente lo tuyo. Y aquí lo que creo que el consejo podría ser que la fantasía hay que tratar de siempre darle pies en la tierra. O sea, no se trata de no fantasear, pero que a veces Neptuno puede generar demasiada, claro, como nebulosa y que no me permite tener realismo. Y acá, obviamente, con una casa 2 en Capricornio y con un Saturno necesitamos realidad. Total, yo solo por añadir una mini cosita, yo me he encontrado con muchas cartas con Urano en 2 que ganan dinero o obtienen recursos directamente de fuentes digitales, de internet, de medios que están en la red un poco. Y Neptuno también a veces me ha pasado con personas que tienen poca claridad en cuáles son mis talentos, en cuáles son mis recursos. Hay como un lago ahí que digo, no sé muy bien, no veo claro, pero ¿de verdad se me da bien esto? Pero tú crees que... Entonces ahí también un poco la mirada externa, teniendo sobre todo un solo en Libra, de poder hacer espejo con el otro también y decir y ver en la gente, ¿no? En qué se me valora fuera para yo también luego empezar a crear esa propia autopercepción mucho más realista de los talentos que tengo. Buenísimo. Bueno, vamos a la casa 6, ¿te parece? Nos estamos alargando un montón más de lo que queríamos. Queríamos hacer 2 cartas, no nos va a dar tiempo. Pero... Vamos. Bueno, la casa 6 responde a la pregunta ¿qué me sienta bien en el cotidiano? ¿Qué rutinas, qué hábitos necesito? ¿Qué ambientes laborales me van mejor? Entonces, en este caso, nuestra querida Libra tiene la casa 6 en Tauro y tiene a Venus, que es el regente, en la casa 10. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto, mi querida? Bueno, eso quiere decir que en tu día a día laboral, querida Libra, tus hábitos de trabajo, tu ambiente en el que estás imbuida, necesita comodidad, tranquilidad, cierta escucha también a la ciclicidad y a los ritmos. Y sería súper genial que pudieras trabajar en contacto directo con la naturaleza o como mínimo que en tus descansos pudieras tocar la naturaleza, incluso si puedes pues descalzarte, ir al minibosque, o sea, estar en contacto con el elemento tierra taurino sería súper
productivo para ti, te mejoraría la energía, te mejoraría la salud, te mejoraría todo. Sí. No te sirven esos excesos, ese venga, corre todos para ayer, el estrés, los deadlines, 1000 cosas a la vez. No, tú trabajas lenta, pero muy segura, con mucha rigurosidad. Y si puede ser con tu cafetito, con tu té, con tu cosa rica al lado, pues mejor que mejor, ¿vale? Disfrutar, como gozarte el trabajo te hace más productiva, te hace más eficiente. Además, que en tu día a día haya belleza, porque tenemos a este regente de la casa 6 en Libra, esta Venus en Libra, también hace todo que sea como mucho más amable, mucho más ameno, y también todo lo que tenga que ver con nutrir, ¿no? A cualquier nivel. También Tauro quiere como que nutramos, como que cuidemos de alguna manera lo terrenal, ¿no? Y es un emplazamiento también que te da mucho sentido práctico y mucha determinación para enfrentarte con la vida diaria. Es como que Tauro, cuando se pone con todo, ¿no? Y persevera y tal. Ahora, ¿qué pasa? Si no ven muy claro ¿para qué está haciendo ese esfuerzo? ¿Para qué se está levantando del sofá? ¿O para qué está enviando ese mail? ¿O para qué está tal? Le puede dar un poquito de pereza. O sea, tiene que tener como el plan, vale, hago esto, entonces consigo esto. Y después de esto veo esto. Entonces, si en tu mapa de ahora, de ese proyecto que empezó en 2020, no ves que esté todavía todo muy definido, te puede ayudar a tener como paso 1, esto, venga, y lo voy a conseguir de esta manera. Y necesito tanto tiempo y tanta energía. Vale, lo puedo hacer. No, para que eso tan grande lo puedas como ir paquetizando en espacios un poquito más pequeñitos. Además, como el regente de esta casa está en la 10, todo este taurino está muy vinculado a la profesión. De alguna manera resuena totalmente con lo que quieres expresar en el mundo, ¿no? Entonces, lo que está claro es que los cambios en este espacio, en tu día a día, cambiar cosas diferentes, lo que decía Pia de innovar, en lo cotidiano y rutinas, no te va mucho, no te gusta mucho, ¿vale? Por eso quizás dices algo así en tu carta también como que este proyecto es algo que no he hecho nunca antes y para ti eso es relevante. Has escrito una carta relativamente no súper larga y has puesto eso como resaltado, ¿no? Entonces, entender que para ti los cambios en rutinas y en hábitos y las cosas muy diferentes a priori te pueden generar un poquito de resistencia, te puede ayudar un poco a acompañarte, ¿no? Así que crear algo innovador y diferente, pero desde rutinas que te hagan sentir muy cómoda, muy a gusto, muy nutrida. Sí, qué bueno esto. Y agregaría también que, o sea, no lo agregaría en realidad, quería como decir que me parece súper bueno eso que dijiste en relación a la motivación que necesita Tauro para moverse, porque es una energía que justamente su tarea es economizar energía. O sea, yo la guardo, porque puede ser necesaria para más tarde. Exacto. Sí. Entonces, como necesito saber que este movimiento que voy a hacer realmente vale la pena. Y de hecho ahí también está la idea del valor que tiene lo taurino. Total. Pero cuando es un sí, es con todo. Es con todo. A la que le digas sí a este proyecto. O sea, de hecho, por eso nos dices, voy con todo el peso del universo, nos dice. Claro, es como porque si ella dice que sí, va a muerte. A muerte. Claro. Bueno, y además que tiene el ascendente en Escorpio. Pero bueno, no nos vamos a meter. O sea, que no nos vayamos. Entonces, la casa 10. La casa 10 responde la pregunta, ¿cuál es mi idea del éxito? ¿Cómo puedo alcanzar metas? ¿Cuál es mi imagen social que quiero dar? Y también, ¿cuál es la imagen social que tengo? ¿Cómo soy mi propia autoridad? ¿En qué quiero ser un referente para otros? ¿Y qué aporta mi trabajo al mundo? ¿Cuáles son mis frutos? Entonces, ustedes, queridos mortales, van y miran dónde está este medio cielo, este comienzo de la casa 10, en qué signo, si hay planetas, y dónde está el regente de esta casa. Entonces, en este caso, de nuestra querida Libra, tenemos la casa 10 en Virgo. Exacto, y esto nos habla de que en esa área, en ese espacio más de metas, objetivos, incluso profesión, la energía que se mueve o que se quiere expresar es una energía de impecabilidad, también de servicio al otro y sobre todo de rigor, meticulosidad, utilidad, ¿no? Y sobre todo en lo que se refiere a cómo yo me muestro al mundo, esa impolutez, ¿no? Seguramente será importante para ella. Tanto Virgo como Libra hablan un poco de esta mirada como que está muy perfecta. Y aquí también resuena con esa exigencia que hablábamos de la casa 2. Quizá este proyecto tan grande que tú estás viendo como tal, te has puesto una meta o en tu cabeza se dibuja como muy perfecta o muy idealizada, no sé, me imagino, vamos a hablar por hablar, pero esa web perfecta con todo el contenido ideal, con esa tal, ¿no? Los servicios súper bien definidos y sé quién va a hacer qué y cómo lo va a hacer y de esta manera la otra o el equipo que tengo que contratar, en fin, como todo muy, muy, muy al detalle, muy bajado, muy Virgo, y eso a veces
impide el movimiento, ¿no? Y esa parte un poco más, ese Júpiter, el Leo que dice, ¡vamos!, ¿no? Es como que es mucho más motivado y rápido y espontáneo. A veces se puede ver un poquito más apagado por todos los demás en la carta que quieren las cosas muy seguras, muy estables, muy bien hechas, con mucha, ¿no? Con mucho orden también, ¿no? Y con mucha estructura. Entonces, la mirada aquí es que, aparte de Virgo, tenemos que su regente está Mercurio, también está en Virgo, o sea, puede haber una gran parte de que tú seas una persona muy organizada, muy estructurada, que tengas gran capacidad de hacer eso. Yo te diría que mires hasta dónde es útil. Porque en realidad Virgo quiere optimizar. Entonces tú misma vas a ver, oye, a ella no me está siendo útil tener todo este detalle, toda esta bajada a tierra tan grande. Tiene que haber un momento en el que tú tomes el paso de eso, convertirlo ya en movimiento. Y ahí yo creo que está un poco la clave de este emplazamiento. Y después tenemos a Venus también y el Sol en esta casa. Repito un poco lo que he dicho al principio, no me quiero alargar, pero toda la parte, ¿no?, de ese equilibrio, belleza, vincularidad es muy importante. Y añadiría que con Venus en Libra y en la casa 10 puede ser interesante, quizá que te plantees hacer el negocio o un proyecto con un par, con un socio, con una socia, o en algunos momentos determinados de ese camino colaborar con alguien de manera muy estrecha, muy directa, con alguien que te entiendas muy bien, que te aporte lo que tú no tienes, lo que te está faltando, quizá ese movimiento, ese perder el miedo, ese impulso, ese empujoncito, que te lo pueda dar alguien que a lo mejor tenga más fuego en su carta, por ejemplo, porque a lo mejor pues tú te sientes un poco más floja ahí. No sé si quieres añadir algo, quería ir un poco rápido porque creo que nos estamos alargando un montón, pero... Lo que tú sientas, está buenísimo, ¿no? Está muy bien. Solamente para cerrar las casas de tierra, como vemos en este caso, como las casas de tierra están en tierra, tenemos mucha practicidad, mucha concreción, y esto con todo su potencial, pero también con toda su sombra, que es como a veces el exceso de perfeccionismo, de hiperexigencia, de que todo tiene que estar, y esto también de verlo muy grande, que puede venir de esta exigencia. Y finalmente vamos a ver la última clave astral, que es el nodo norte. Entonces, queridos mortales, ustedes van a sus cartas, miran dónde está el nodo norte por signo, por casa, y en el caso de esta carta tenemos al nodo norte en Acuario, en la casa 3. Exacto, si veis aquí está el nodo norte en Acuario, quizá falta un gradito, está un gradito antes de la casa 3, pero cuando está tan cerca de la siguiente casa ya lo podemos considerar en la siguiente, así lo vamos a hacer en este caso. Daremos más detalles a los que se apunten a nuestro curso, pero esto es una práctica bastante común en astrología, y cuando un signo está muy cerquita de la cúspide de casa se considera ya en la siguiente casa. Bueno, ¿qué quiere decir este nodo norte en 3 en Acuario? Bueno, pues está muy relacionado con la comunicación, con la expresión, que no lo he dicho antes con Mercurio arriba, en casa 10, perdón, quizá puedo introducirlo un poquito aquí, pero toda esa parte meticulosa y ordenada y estructurada también se bebe mucho de la idea de inteligencia, de mi palabra, de mi intelecto, de cómo mi capacidad mental también puede aportar ese valor. Entonces aquí tenemos una resonancia otra vez, porque este nodo norte, ese norte de esta persona, de esta querida Libra, de mirar hacia qué creencias tiene, cómo aprende, cómo piensa, de dónde ha bebido, de qué conocimientos se ha impregnado también en su primera edad, en su primera infancia quizá, ¿no? Y revisar un poco eso, ver si tiene dificultades o no para expresar su propia voz, para decir lo que piensa en cualquier entorno, aunque sea muy diferente, y ahí entra ese Urano, a lo que piensa el grupo, los demás, a lo que de alguna manera sea socialmente aceptado, ¿no? Si ya tiene esa capacidad de decirlo y de estar un poquito por encima de esa opinión, que a veces le importa mucho a Libra lo que piense el otro. Y también hay un gran potencial de convertir su voz en una herramienta de comunicar y de explicar también y de compartir cosas que a priori pueden parecer complejas, ¿no? Acuario es como mucha información compleja y tal, y conectarla, y como tener la capacidad como de sintetizarla de manera fácil, que es la casa 3, ¿no? Es como, yo te lo hago fácil, te lo pongo ordenadito y te lo explico casi como si fueras un niño pequeño. Entonces no sé si todo este proyecto que estás materializando tengan que ver con aportar algo desde el conocimiento que tú tienes y de eso hacerlo asequible para muchas personas, o para poder llegar a diferentes diferentes grupos de personas, como para intentar que se cree como cierta armonía, ¿no? Libra en una comunidad diversa, por ejemplo, y que yo puedo llegar a una comunidad que no es muy homogénea, sino que tiene diversidad, pero yo soy capaz de, por ejemplo, de equilibrar ese mensaje para que llegue a todo el mundo de manera amena, fácil. Eso sería como algo muy integrado con ese nodo, ¿vale? Y también yo te diría que sería muy provechoso para ti que pudieras estar en grupos o en espacios grupales con personas, con amistades, con gente que no conozcas, incluso online, da igual, donde se pueda discutir, debatir sobre esas ideas diferentes, atípicas, donde tengas una gran
capacidad para abrir tu mente, para pensar de manera distinta y que en esos espacios se permita expresar todo de manera muy libre, donde tú no te sientas censurada para nada, que tu voz se pueda expresar. Si ya lo tienes en tu vida cotidiana, aprovéchalo, nútrete de eso y si no, empieza a buscarlo y a crearlo, porque también de ahí, siguiendo ese norte, vas a empezar a encontrar piececitas y respuestas para ese gran proyecto. Total, como pensar en la idea de la inteligencia colectiva. O sea, como que realmente en muchas personas aparece como un producto emergente, algo que puede ser muy, muy, muy útil para ti, como a veces donde menos te lo esperas. Sí, total. Entonces, bueno, ahora con todo lo que hemos visto de la carta vamos a ir como respondiendo más en concreto. Ella nos dice que desde hace tiempo siente que tiene esta misión, pero ya no sabe si la tiene realmente o si la ha creado para sentirse con un propósito que la motive en este mundo tan complicado, decía ella, y que en un punto siente que no sabe si es real o si es una obsesión. Entonces, yo primero creo que es muy importante la pregunta y el cuestionamiento. Siempre es constructivo. Preguntarse por, a ver, tengo un propósito, ¿cómo lo construyo? ¿Cómo es esto del propósito? Esto que estamos haciendo ahora, reflexionando, abriendo campo. Y esa pregunta que tú te haces, se la han hecho psicólogos, filósofos, escritores, místicos, artistas de todos los tiempos. Y eso, para partir, no estás sola. No estás sola. O sea, preguntarse por ¿el humano tiene un sentido en este mundo? Es una pregunta que ha atravesado la historia. Entonces, es parte del camino. Y son preguntas muy legítimas. Ahora, yo creo que para ti, dado todo lo que hemos hablado, hay una necesidad de crear tu propia cosmovisión. Entonces, el primer consejo sería rodéate no solamente de buenos amigos en el sentido que decíamos como de redes, sino también de buenos amigos en el sentido de buscar referentes tanto intelectuales como espirituales, como personas que sigues en internet, que escuchas sus podcasts, de lo que sea, que hablen de misión, de propósito, que de una forma en que te haga sentido a ti. Porque acá no hay correcto o incorrecto, verdadero o falso. No es como que, como el propósito de vida en realidad era esto. No, es como lo que a ti te resuena, lo que te mueve el corazón, por ahí es. O sea, hay personas que les hace sentido la idea de que en este gran tejido cósmico, cada ser, cada historia está entrelazada y entonces cada pequeña cosa en la vida tiene un sentido. Y otras personas para las cuales lo verdaderamente profundo es la vacuidad, el vacío, que no hay sentido. Porque, de hecho, en algunas formas del budismo esto es así y les da mucha libertad. Como al final, esto es un juego, no hay ningún sentido, entonces juegan con eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué te da paz a ti? ¿Qué es lo que te resuena en el alma? Y en ese sentido, busca a tus filósofos, busca a tus místicos y cuál es tu sentir. Y quizás incluso esas referencias van a ir despertando creencias propias, imágenes propias, reflexiones propias, filosofías propias. Entonces, si no existiera correcto o incorrecto, verdadero o falso, sobre si existe o no existe un gran propósito para ti, como qué es lo que en verdad a ti te hace sentido. Como, ¿tengo una misión? Bueno, para mí sí, entonces le doy con todo. Totalmente, sí. Y yo también creo que algo que hemos dicho de refilón, pero a lo mejor no hemos profundizado, es que ella dice que el proyecto es muy grande, mucho trabajo, nunca lo he hecho. Hay como cierta duda, ¿no? Decirme si sí o no, pero contéstame, ¿no? Y es como blanco-negro, ¿no? Entonces, eso es muy libriano. Es abrazar esta dualidad libriana, que seguramente no la estás viviendo solo en esta parte de tu vida, puede ser que la hayas tenido en otros lugares, es algo también como muy bonito de darte cuenta que está en ti, ¿no? Y es como que yo creo que ella se animó, ¿no? A dar el pasito de enviar la carta, como a pedir esa ayuda afuera y tal, porque realmente nota, ¿no? Este movimiento de ¿qué hago? Necesito como que alguien... Y está genial, no estoy diciendo que no pidamos ayuda, que no podamos tener la mirada externa. De hecho, Pierre está diciendo que leas a filósofos, ¿qué tal? Pero yo siempre digo, pide la ayuda afuera y que lo más interesante que te llegue de lo que hemos hecho hoy, por ejemplo, ¿no? Aquí, o de cualquier sesión que hagas con cualquier profesional, sea que lo que tú te quedes para ti realmente te dé ese lugar de calma y de paz, de verdad, que no abra más la duda, ¿no? Que si te quedas con algo pequeño que te da ese lugar, perfecto. Y si sigo con eso muy abierto, quizás esa herramienta no era. Quizá por ahí no estamos acompañando bien a ese lugar
libriano, aunque sí que sepas que esta energía de dualidad, de ver una cosa y ver la otra, es súper valiosa para un montón de cosas, ¿no? Y en esta mediación, en este ver al otro, en este ponerme de acuerdo, se puede poner muy en valor esta parte de que no solo veo mi parte, sino que veo mi parte y veo la del otro. Así que es como darle el lugar que merece a la energía libriana en tu carta, para que de esa manera la energía libriana no quiera salir todo el rato en forma de dudas y de desasosiego y de desequilibrio, ¿no? Porque tú ya estás honrándola de alguna manera, ¿no? Trayendo este equilibrio por otros lugares, ¿no? Y luego también ponerle aquí el puntito del tema que hemos hablado un poquito antes de Saturno, ¿no? De la autoridad, ¿no? Que ella nos dice sí o no y con todo el peso de tal, ¿no? Entonces, como esta autoridad está genial que podamos confiar o que podamos creer o que podamos nutrirnos de la energía del universo, de las energías que se mueven afuera, de que sintamos un cómo es arriba, es abajo, es perfecto, pero sin perder nuestra autoridad interna, ¿no? Sin que nosotras realmente sepamos que es posible que no sea el peso del universo el que haga que yo me decida hacer el proyecto, ¿no? Sí que hay una cierta parte del individuo que tiene la posibilidad o no de hacer ese movimiento, independientemente quizá un poco de ese peso o no peso del universo, ¿sí? Qué bueno. Entonces, ella nos dice que nos mojemos, así que nos hemos mojado yo creo, pero bueno, un poquito más si quiere. Yo creo que no nos da mucha información sobre qué tipo de proyecto es, ahí podríamos mojarnos un poco más, pero si está alineado con todo el potencial libriano, de esa parte más de enseñanza o esa parte más de compartir, también de hacer de alguna manera las cosas con rigor y excelencia, pero desde lo innovador, si encima es online, si encima... Yo te diría, adelante, ¿vale? Es verdad que no hemos visto Revolución Solar, no hemos visto Momento Vital de ahora, sería ideal que pudieras hacer una sesión con alguien que te acompañara si es justo ahora el momento perfecto, o en unos meses, o el año que viene, pero que esta carta está llamada a hacer algo que se reconozca a nivel social, algo que puede tener mucho éxito y algo que en lo que lo profesional está muy en el centro de esta vida de esta persona y que puedes ocupar un lugar grande de su vida, eso es absolutamente un sí rotundo. Así que si no sientes esa grandeza o ese lugar, como que estás ocupando un lugar en esa parte de tus metas y tus objetivos, vea por él. Y esa sería como mi mojarme. Buenísimo, muy valioso esto que nos comparte Zoraida. Yo creo que es loco cómo la astrología nos recuerda lo unidos que estamos como humanos. O sea, como que a veces no es exactamente lo que le está pasando a esta persona, pero todo lo que podemos conversar a propósito de eso nos enciende un montón de cositas, nos hace reflexionar, nos permite como ir compartiéndonos también. Así que bueno, querida Libra, muchas gracias por compartirnos tu drama mortal. Esperamos que te haya servido, que te haya dado un destello de luz en este camino y seguro varias personas se han reconocido en algunas cosas y han podido sacar sus propias reflexiones. Entonces la idea, como van viendo, es darles ejemplos de cómo llevar a la práctica este mirar las claves astrales. Entonces, bueno, mi querida, vamos hacia el final de nuestra... Sí, estamos cerrando. Queríamos hacer 2 cartas. Teníamos la esperanza incluso al principio de los capítulos de hacer 4, o sea, flipadas, que somos unas flipadas. Pero bueno, al menos hemos hecho una, espero que con una cierta profundidad. A ver en los siguientes capítulos qué pasa. No aseguramos que siempre sea una, que a veces sean 2. Yo os invito a que si queréis participar y necesitas un poquito de ayuda, de mirada en cualquier temazo de tu vida, nos envíes, estás todavía a tiempo de enviarnos tu drama mortal, ¿vale? A este email, astrologiaparamortales@gmail.com. Lo vamos a recibir con mucho cariño y si sentimos que tiene sentido para que salga en uno de los capítulos que vendrán esta temporada, ahí estará. Así que... Perdona. Sí. Y con esto, y un bizcocho, no. Vamos a hacer la última sección, que es bajando a tierra. Un poco qué hago con toda esta información, qué hago con estas claves astrales, cómo ordeno un poquito, mucho que vamos a ser lo más Virgo posible y lo vamos a intentar. 5 puntos. Punto número 1. Mira tus puntos clave en tu carta natal. Si has ido acompañándonos a nosotras, has ido viendo cada punto en cada lugar. Punto número 2. Observa cuáles de ellos no estás teniendo en cuenta a la hora de mirar tu tema vocacional, porque seguramente nuestra querida Libra, o los que hayáis seguido el podcast mirando vuestra carta, hay algunos que dicen, este me resuena perfecto, este lo tengo integradísimo, este lo hago genial, pero hay otros que a lo mejor pues no tanto. Pues ahí está, ser honestos y ver cuáles estoy priorizando y cuáles no. Muy bueno. Hazte la pregunta correcta, es el punto número 3. ¿A qué nos referimos? Distingue entre límites reales y autosabotaje.
O sea, porque muchas personas se ven perseguidas no tanto por falta de talentos o capacidades, sino por una convicción inconsciente de que no merecen, de que no pueden, de que no va a resultar, de que el universo se propuso un plan maquiavélico en contra de él. O sea, esto nos reímos, pero ¿a quién no le ha pasado? Entonces, profundizar en ti misma a veces resuelve cosas del mundo externo. Porque muchas veces la sensación de desorientación vocacional quizás venga de una insatisfacción que es más primaria, que tiene que ver con otras cosas. Entonces, hazte la pregunta correcta. Exacto. Punto número 4. Haz los pequeños o grandes cambios que consideres que estés lista para iniciar en tu vida por tu cuenta, o si lo necesitas porque ves que lo has intentado otras veces, que no sabes cómo abordar ese tema, pide ayuda a cualquier tipo de profesional relacionado con el tema en concreto que has visto que hay bloqueo, a alguien con quien ya trabajes a nivel personal, con un astrólogo si necesitas más información para profundizar, con la herramienta que tú sientas, pero mueve algo, haz cambios. Y esto también me gustó también porque a veces creemos que es como que hay que cambiarlo todo de una y a veces es como no, puedes seguir en tu trabajo que quizás no te gusta ahora y empezar de a poquito a integrar y a ver cómo va una posible reorientación. Uh-huh. El punto número 5 es paciencia y apertura. La vocación necesita que seamos pacientes, que seamos abiertos a lo que la vida nos ofrece y también dispuestas a aprender. Hay personas que quizás desde los 5 años que saben que su vocación es esta y que es súper clara y es súper evidente y como que están tocando piano desde que nacieron o qué sé yo, pero otros que no, y está perfecto. Entonces hay muchos ejemplos hermosos de personas que encontraron su vocación después de la mitad de la vida. O sea, ejemplos tenemos. Tiempo, no. Así que la vocación no se limita a un solo momento y saber esto también relaja. Genial. Bueno, espero que lo hayáis disfrutado, queridos y queridas mortales. Ha sido un súper placer volver a estar aquí con vosotras. Sí. Y con esto cerramos el primer capítulo de la temporada 4, ¿no, Pía? ¡Guau! Sí. Queridos mortales, qué alegría, qué alegría, qué alegría. Si te gustó, si te sirvió, si resonaste, no olvides activar notificaciones y compartir con tus amigos para que este podcast se siga propagando por la red. Te invitamos a seguirnos en Spotify, YouTube, Instagram y formar parte de nuestra comunidad mortal. Y prepara tus preguntas porque en las próximas semanas vamos a hacer un live en Instagram. ¿Con quién? Con una astróloga, que no vamos a revelar el nombre. No. Es sorpresa. Para que podamos seguir conversando acerca de la vocación en la carta natal, cuál es la mirada de esta persona que vamos a traer, porque quizás tiene otras claves astrales, porque astrólogos y miradas hay muchas y es muy lindo poder nutrirse de muchas, así que estén muy atentos. Les dejamos mucho, mucho amor, besitos y hasta la próxima, queridos mortales.